Bienvenidos hermanos, me llamo Daniel Canepa, soy un siervo del Señor Jesús que simplemente quiere cumplir su llamado. Y en este día vamos a tocar el tema de Jezabel, el espíritu de Jezabel y cómo echarla fuera. Sé que hay muchas enseñanzas en internet acerca de este espíritu, pero vamos a enfocarnos en dos puntos, en identificar ese espíritu y en la solución, que es echar ese espíritu fuera. Muchas personas se enfocan en identificarlo, en las características, pero ahí se quedan y la solución muchas veces es una terapia o suprimir ese espíritu para que no se salga con la suya, pero realmente estamos interesados en libertad, en liberar a los cautivos para la gloria de Dios. Así que les invito, hermanos, a que traigan su Biblia, tengan su Biblia con ustedes, que vamos a ir a la palabra. Y yo creo que Dios ha puesto esto en mi corazón desde hace mucho tiempo, pero faltaba experiencia. Y me he enfrentado a este espíritu ya varias veces y yo creo que junto con la palabra y también la experiencia que Dios ha permitido para enfrentar a este espíritu, para saber sus debilidades, para saber la forma de debilitar este espíritu y la forma que el paciente, la persona, puede ayudar para poner de su parte muchas cosas. Vamos a tocar varios temas el día de hoy y la meta es realmente traer libertad, traer luz en este tema y no suprimir, o sea, literalmente echar fuera y destruir las obras del diablo. Vamos a empezar, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y la primera pregunta que quería hacer es ¿por qué es importante identificarla? ¿Por qué es importante identificarla? Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces está hablando de un espíritu que hace que el pueblo se aparte de Dios y cometa idolatría. Al igual que otro ejemplo, capítulo 2, versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces estos son espíritus que toman la característica de un personaje que sí vivió, fue una persona que existió en la historia, que está escrito en la Biblia. Y vamos a ir a donde vemos esta misma característica de Jezabel. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 22 dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces ahí está hablando de la fornicación, de idolatría, en otras palabras, y las hechicerías de Jezabel, que es lo mismo, la misma personalidad o la misma características que menciona en Apocalipsis. Ahí estamos viendo la conexión, pero aquí está hablando de una mujer literal. Y en Apocalipsis habla de un espíritu. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos en ella porque este espíritu adapta la identidad de esta mujer y toma la identidad también del nombre, o sea, ese nombre, la característica, todo lo que viene con el nombre de Jezabel, ese personaje, estos demonios, estos espíritus adaptan esa persona. Ahora, Jezabel es un espíritu inmundo, es un adversario formidable y toma las características de la reina Jezabel, esposa del rey Acab. Vamos a ver las características, identificarla punto por punto para conocer un poco más a este espíritu inmundo que es muy común, está en muchas personas, es realmente común y tenemos que aprender sobre esto. Primera de Reyes, capítulo 16, ahí se introduce. Versículo 29 dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo.
de Baal, que él edificó a Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Entonces ahí vemos la introducción: Jezabel, la mujer de rey Acab, rey de Israel en ese tiempo, y hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los reyes antes que él. Una persona muy mala, muy perversa, que se apartó de Dios. Fue un mal ejemplo, un mal rey. Vamos ahora a Reyes capítulo 18 para ver las características de esta mujer y de este espíritu. 18 capítulo 4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahí vemos que lo primero que este espíritu hace es que quiere destruir a los varones de Dios, odia a los varones de Dios, a los líderes. Esta es una característica clave. Vamos ahora a capítulo 19. Vamos a tratar de avanzar rápido, solamente las características mayormente la gente ya las conoce, pero quiero asegurarme de dar muchos detalles. 19, empezando el versículo 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces vemos que otra característica de Jezabel es intimidante y toma decisiones por encima del rey. En este caso mandó mensajeros, no se ve que consultó con el rey, toma decisiones por encima del líder, por encima de la cabeza, por encima del líder, y es intimidante, es un espíritu que intimida. Ahora vamos a Primera de Reyes capítulo 21. 21, empezando de versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: y no te daré la viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ustedes saben la historia, que ella convocó a los ancianos y habían 2 testigos falsos que ella halló y testificaron falsamente en contra de Nabot y lo mataron. Y entonces el rey acá pudo tener la viña. Ella es una persona que manipula, que miente. Y las cosas que hace este espíritu, al parecer favorece al rey. Entonces, al parecer favorece, pero solo lo hace para que ella continúe reinando o continúe estando en poder. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, que dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, al final de todo, Jezabel logra que el líder haga lo que está en contra de Dios, haga que se aparte de Dios, que no siga el camino que Dios le ha dado para seguir, y lo hace incitándolo, instruyéndolo, aconsejándole para que se aparte del camino. Entonces, vamos ahora a traer un dibujo acá que yo hice. Este dibujo, así más o menos yo vi este espíritu cuando lo vi en sueños, cuando lo vi en visiones. Así lo vi: un hombre sentado en su trono y una mujer parada al lado de él, que era seductora. Y así lo vi, entonces así lo dibujé.
Vamos ahora a tocar los puntos uno por uno. Primero vamos a tocar los puntos naturales. Entonces voy a poner natural. En lo natural. En lo natural, este espíritu que hace, o cómo es, las características. Primero, número 1, odia al varón de Dios o líder, pero varón, no a mujer, ahora odia al varón. Rápidamente tocando el tema de varón, pues en lo natural, cuando digo natural me refiero a lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos escuchar con nuestros sentidos. Y en el hogar, el varón de Dios o el líder es el esposo. Entonces en el hogar, el espíritu de Jezabel solamente puede operar en la mujer, en la esposa, 100%. No puede operar en el hombre, porque el hombre es la cabeza en el hogar. Entonces en el hogar, el espíritu de Jezabel solamente opera en la mujer, en la esposa. En la iglesia, en la congregación, puede operar a través de un hombre o una mujer. Entonces el 50% chance de que pueda estar en una mujer o en hombre da lo mismo. ¿Por qué? Porque un varón de Dios o el líder viene siendo el pastor, el profeta, el obispo. Hay que simplificarlo y decir el pastor. Entonces el pastor, un espíritu de Jezabel, que se conoce como un espíritu mayormente femenino, porque hay más chance que puede estar una mujer, por las características, por todo lo que hemos leído. Pero en un pastor, cuando se trata de un pastor, un líder de la congregación, entonces este espíritu sí puede estar también en un hombre. Eso lo hemos visto. Ahora, número 2. Intimida. Eso ya lo hemos hablado. Intimida. Es intimidante cuando entra, cuando no siempre parece, a veces es sutil, pero las preguntas que hace confrontan, chocan e intimida para manipular. Número 3. Toma decisiones por el líder. Toma decisiones por el líder. Como habíamos leído, ella mandó mensajeros, ella convocó a los ancianos para traer falsos testigos para matar a Nabot, para obtener su tierra. Entonces ella toma decisiones por encima del líder. Número 4. Ella manipula. Es manipuladora, es un espíritu que manipula, no necesariamente la persona, el paciente. Ya los que saben el tema de liberación, nosotros llamamos paciente a la persona que tiene el demonio y estamos ayudándoles, orando por ellos. El paciente a veces no se da cuenta que está manipulando, a menos que sea confrontado y se dé cuenta y se arrepienta, pero manipula. Es un espíritu que hace que la persona, el paciente, empiece a manipular al líder, especialmente al líder y también a los demás. ¿Para qué? Para hacer la finta de favorecer. Favorece al líder. Pero solamente lo hace para ella misma mantenerse en poder. No lo hace porque quiere ese espíritu que el líder, el varón de Dios, que es el esposo o el pastor, se mantenga en poder. No lo hace por eso. Por esa razón no importa. Lo hace para
que ella misma, ese espíritu, se mantenga realmente en poder y haga que el varón de Dios pues piense, se imagine, haga como que le deja hacer su show, le deja tener su momento de pensar que él está en control, pero realmente ella está en control, detrás de todo. Número 6. Incita al líder a apartarse de Dios. Entonces, incita al líder que se aparte de Dios. Todo lo que, en conclusión, lo que hace este espíritu es que causa que el hombre de Dios, que tiene un llamado, Dios le dice algo que tiene que hacer, un llamado, algo que tiene que cumplir. Entonces, este espíritu frustra al líder, pero parece que lo está favoreciendo. No hagas eso, haz esto mejor. Mejor haz esto, mejor sería de esta manera. No lo hagas de esa manera, hazlo de esta manera. Y al final se frustra y no puede lograr lo que Dios, el propósito en su vida, el llamado de Dios, o por lo menos esa meta o ese objetivo que Dios ha puesto para ese varón. ¿Por qué? Porque incita para que se aparte del camino de Dios. Y es sutilmente, paso a paso. Ahora vamos a tocar, ya hemos tocado el lado natural. El lado natural, pues es lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Pero ahora vamos a tocar un poco el lado espiritual, que también es muy importante porque estamos identificando todas las artimañas de este espíritu. Entonces, lo espiritual. En lo espiritual, vamos otra vez a Apocalipsis para leer estas características que nombra Apocalipsis, que es muy importante para verlo del lado espiritual. Que no se aparta mucho de lo natural, no se aparta, pero aquí es más detallado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Primero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, o sea, ese espíritu que toma la identidad, la personalidad, la característica de esa mujer manipuladora, de esa mujer que hacía que el líder se aparte de Dios, esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, subrayado, profetiza. Pues número 1, profetiza. Una mujer espiritual, bien profunda, muy espiritual, que recibe palabra, o sea, un profeta recibe palabra de Dios. Seguimos. Que enseña, o sea, la próxima palabra es que enseñe. Número 2. O sea, enseña. También palabra de Dios, o sea, es bien espiritual y enseña la palabra. Cita Biblia, enseña la Biblia. Ejerce un tipo de autoridad en la iglesia. Número 3. Seduce a mis siervos. Entonces, seduce o incita. Seduce. Y eso es equivalente a manipular. La característica clave de Jezabel es manipular, seducir, incitar, así como al final habíamos hablado que en lo natural va a incitar al líder a apartarse del camino de Dios, a apartarse del llamado, a apartarse de lo que Dios le dijo que haga. Entonces lo mismo, seduce, hace que no hagas eso, haz esto mejor, tengo una mejor idea para ti. Y el resultado, el resultado es lo que dice acá. A mis siervos causa, que dice, profetiza, enseña, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar.
que es idolatría. Apartarse del camino de Dios. Si lo quieren generalizar, hay que decir eso. Se aparta del camino de Dios, se va a otros dioses. Y aquí, como esto es espiritual, esto está hablando que el hombre se aparta de Dios, en su corazón ya tiene ídolos, ya tiene vanidades, ya tiene cosas más importantes que hacer. La idolatría empieza con diferentes deseos, diferentes placeres, diferentes cosas que traen vanagloria, vanidad en la vida de un hombre, y se aparta porque tiene ya distracciones y todo eso, fornicar, idolatría, hechicería, está refiriéndose que se aparta de Dios y el llamado que ese líder tiene, tanto en el hogar como en la congregación, en la iglesia. ¿Y qué método usa? Entonces vamos a también tocar el método. Este es el resultado. Ahora el método, dice acá en el versículo 24, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, las profundidades de Satanás. Profundidad de Satanás es profundizar en el mundo espiritual y guiar a la iglesia a profundizar mucho en el mundo espiritual, en lo espiritual, y el resultado es lo mismo. El método es que se meten tanto en lo espiritual que causan que la iglesia esté convocando, clamando a otros dioses sin darse cuenta, a otros espíritus, adquiriendo y anhelando dones espirituales que no vienen del Espíritu Santo. Entonces, profundidades de Satanás es el método. Este es el resultado y este es el método que se usa sutilmente. Sutilmente, ¿por qué? Porque es bien espiritual, porque enseña Biblia y guía, tiene una seducción, tiene un carisma, le escuchan, tiene mucha gracia, la forma de hablar, gracia con los hombres. Entonces, vamos a ir un paralelo de estas profundidades, esto que se van a otros dioses, a otros espíritus sin darse cuenta. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, donde dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, profundidades de Satanás es lo que hace esta mujer, este espíritu. A veces no se dan cuenta y el paciente mismo no se da cuenta. No se da cuenta a veces. De verdad no se da cuenta. Pero esos espíritus de profecía, de revelación, de sabiduría para enseñar, de ese carisma, esa gracia, esa forma de comunicarse muy elegante, muchas veces viene de espíritus de falsos profetas, falsa profecía, así como ella tiene a su mesa estos profetas de Baal, profetas de Acera. Es lo mismo. Ese espíritu tiene a su disposición un ejército de falsa profecía. Todo para causar el resultado que es que se aparten de Dios, idolatría. Entonces, lo último es los síntomas. Voy a nombrar Vamos otra vez a Apocalipsis, donde estábamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Este espíritu se justifica. Es un síntoma clásico. Es un síntoma. Se hace la víctima. Se justifica cuando es confrontada. El paciente cuando es confrontado se justifica. Por eso es muy importante ser astutos. Uno no puede confrontar a una mujer o a un hombre que tiene este espíritu y confrontarlo frontalmente diciéndole que tienes un espíritu de Jezabel. Ahí vas a fallar. Te lo aseguro que vas a fallar. Esa persona, ese paciente se va a resentir contigo y nunca se va a olvidar. En algunos casos, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que echando fuera demonios, en un caso, me acuerdo que después había un espíritu de Jezabel. Y luego, como no salió ese espíritu, lo mencioné y decía, tú tienes un espíritu de Jezabel. Y al principio no, como que no le causó molestia, pero después me lo echaba en cara muchas veces. Cada vez que sucedía algo, me lo echaba en cara, y me lo echaba en cara, y me lo echaba, y hasta el final que se apartó, fue lo último que me dijo. Tú me dijiste esto, y me acusó de muchas cosas muy feas. Y es porque la táctica que usé era la incorrecta. Y hemos aprendido muchas cosas, y en eso aprendimos cómo hacer las cosas bien, y también aprendimos de los errores, y por eso estamos haciendo la enseñanza, para que ustedes no cometan errores. Ahora ya hemos tocado el tema de identificarla, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo natural y lo espiritual, y ahora lo más importante es cómo echarla fuera. Eso es lo que nos importa. ¿Cómo echarla fuera? Es un espíritu fuerte. No lo digo para respetarla, lo digo porque es la verdad. Y ese espíritu, como habíamos leído, tiene sus profetas. Eso significa que este espíritu es un hombre fuerte. Es un hombre muy fuerte, que está ligado muchas veces a la personalidad de la misma persona, del mismo paciente. Y cuesta, es algo que el paciente tiene que realmente humillarse. Ahora, ¿cómo echarla fuera? Número uno, tenemos que bajar la barrera. Por eso mencioné anteriormente que no puedes confrontarla así de una manera directa, que al paciente, tú tienes este espíritu, no. O sea, si tú sabes, primero que nada, para que se haga liberación, tú no puedes sentar a una persona y decir, voy a orar por ti. No. La persona tiene que desesperarse, la persona tiene que admitir que algo está mal, o sea, algo está mal y Dios está ya poniendo en su corazón, está abriendo su corazón, suavizando su corazón para recibir una administración, para recibir sanidad, liberación, pero por lo menos tiene que haber humildad, por lo menos tiene que haber un reconocimiento de que algo no está bien con la relación con su esposo, algo no está bien que se frustra cuando escucha al pastor predicar o al ministro tocar la guitarra o al líder de cántico, un varón de Dios, pero mayormente, para simplificarlo, vamos a decir el pastor, el que está encargado en esa iglesia, en esa congregación. Hay una irritación, entonces cuando ya el Espíritu Santo de Dios está poniendo esa convicción de que tú estás mal, o sea, el paciente está mal, ya el paciente empieza a buscar ayuda. Entonces, primero se tiene que bajar la barrera con ministración, y esa barrera es la barrera de justificación. Porque si tú quieres luchar de una manera natural, vas a perder. Vas a perder olímpicamente. Tienes, número uno, bajar las barreras. La más importante es la justificación, el espíritu de justificación, no quiero ese espíritu, más bien el corazón del paciente, endurecido, con excusas, con
con hacerse la víctima. Hay que bajar eso. Recomiendo que vean los videos de liberación, ahí hablamos de ministrar al rey y ministrar al paciente para que baje la guardia, para que baje sus defensas y se abra un poco más a la administración. También es recomendable que el líder no sea la persona que va a ministrar. Eso es muy importante, muy importante. O sea, si es tu esposa y tú eres el esposo, el marido, la cabeza del hogar, tú no puedes orar por ella para echar fuera un espíritu de Jezabel. ¿Imposible o es contra las reglas? No estoy diciendo eso. O sea, no es imposible, pero es una tremenda barrera. Estamos hablando de quitar barreras. Es una tremenda barrera que tú, o sea, que tú siendo el esposo, le eches fuera y la administres para un espíritu de Jezabel que está en contra de ti y tiene cosas en contra de ti totalmente. Eso va a ser una barrera y va a ser una debilidad o una área donde se va a agarrar ese espíritu para no salir. Tiene que ser otra persona de la congregación, otra persona con autoridad y poder de parte de Dios en este campo. Y igualmente con el pastor. El pastor a veces, como ese espíritu tiene cosas en contra del pastor, es como que se va a irritar y va a causar que el paciente se irrite con el pastor y no reciba la administración, no penetre, no baje la barrera porque tiene algo en contra del pastor. Entonces, por eso debería ser otra persona. El pastor o el esposo puede estar chequeando, puede vigilar, puede estar orando también, pero es recomendable, ¿ok? No es una regla, es recomendable que no sea por las barreras. ¿Ok? Número 2. Preguntas. Claves. Preguntas claves. Se tiene que preguntar si el paciente ha tenido pensamientos en contra de su marido, en contra del pastor, el líder espiritual. Pregúntale si se molesta ver al líder ministrando de acuerdo a su llamado. Ministrando de acuerdo a su llamado como cabeza del hogar. Ministrando de acuerdo a su llamado como líder en la congregación. Pregúntale si eso le ha causado molestia. Y acuérdate que todo esto lo estás haciendo de una manera sutil, una manera, no quiero decir secreta, secretamente, pero no directamente señalando que espíritu de Jezabel, espíritu de controlador, manipulador. No, o sea, estás llegando ahí, estamos llegando ahí. Por eso esta enseñanza más bien no es para las personas que tienen espíritu de Jezabel, pero te puede ayudar. Esto más bien es para las personas que van a tener que luchar y vencer a este espíritu que está en otra persona. Tácticas que puedes usar. Número 3. Confesión. El paciente tiene que estar genuinamente humilde y arrepentida o arrepentido. Entonces, tiene que haber una confesión. Si aquí dice que sí, y aquí también la barrera se ha caído, dice que sí, ¿sabes qué? Me molesta mi marido, me irrita verlo. El pastor me molesta, me fastidia verle la cara. O sea, cuando ora, cuando me molesta sus ideas, lo que él dice, que Dios le dice, yo creo que está mal, como que no sé, me frustra y por eso es muy importante que el paciente sea honesto y tú no estés forzando esto. ¿Por qué? Para que continúe la confesión y confieses, ¿sabes que sí, y me quiero arrepentir. Y empieza a dirigir a un arrepentimiento. Ok, bueno, pídele a Dios que te perdone, arrepiéntete de eso, que no es bueno, no es bueno. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios, que nos sometamos a que Dios ha constituido pastores y hay que sujetarnos. Y también tienes que sujetarte, tienes que estar sometida a la cabeza del hogar, que es tu marido. Y entonces tiene que confesar, arrepentirse de estos pensamientos o si ha hablado cosas. Entonces, nuevamente le digo, no acuses de Jezabel, no acuses al espíritu de Jezabel todavía, porque no debe de saber que ha sido descubierta. Esa es la táctica importante.
El espíritu de Jezabel no tiene que saber que ha sido descubierta. Número 4. Ustedes se van a acordar que han visto los videos de liberación. Es desatar. Muy importante. Ya tienes que empezar ya a desatar los ángeles y los espíritus ministradores que, como está escrito en Hebreos capítulo 1, que están al favor de los que van a heredar la salvación, o sea, los hijos de Dios, están a tu favor. Si tú realmente eres un hijo de Dios, tienes que desatar esos espíritus, esos ángeles que van a venir, y cuando tú declaras esas palabras en lo espiritual, ellos van a ejecutar con espada para atacar al enemigo, para echar fuera, y lo que tú dices se manifiesta en el mundo espiritual y naturalmente pues ya empieza a salir ese espíritu. Número 5, empieza a atar los demonios. Y acuérdense, todavía Jezabel no sabe que ha sido descubierta, como que no te enfoques en ella. Enfócate más bien, enfócate en los demás demonios. Que están alrededor. Tienes que empezar a identificarlos. Tienes que empezar. Entonces empieza a desatar ángeles, empieza a atar a hombres fuertes. Entonces espíritus que específicamente tú sabes que están operando, sea de tristeza, de suicidio, sea de algún tipo de deseo que sabes que está pasando. Empieza a debilitar, empieza a atar estos demonios. Y empieza a torturarlos, empieza a quemarlos. Específicamente esos espíritus que están bajo el dominio de Jezabel. Ahora, número 6. Empieza a echar fuera. Empieza a echar fuera a estos demonios. Y lo que estás haciendo al echar fuera, estás despojándola de sus bienes, despojándola de su poder. Estás debilitándola sin que se dé cuenta. Su ejército, acuérdate que tiene muchos falsos profetas a su mesa. Entonces tienes que debilitar la falsa profecía. Puede decir religiosidad, espíritu de religiosidad, sal fuera. Falsa profecía, sal fuera. Falsos dones, fuera. Empieza a nombrar falso esto, falso lo otro. Cosas que tú sabes que están operando. Y ya con el discernimiento tú debes ya saber, conociendo el paciente, discerniendo los síntomas, la confesión, todo lo que sabes empieza a echar fuera de acuerdo a lo que has, la información que tienes ya a tu mano. Ok, número 7, muy importante. Empieza a debilitarla de una manera un poco distinta, que es provocarla. Esa es la palabra. Empieza a provocar. Estás provocando que se manifieste. Ahora sí, ahora ya como que ya estás echando fuera, están saliendo fuera, saliendo fuera. Y ahora te vas a enfocar en ella. Pero todavía es como un poco de sorpresa. Tienes como una emboscada alrededor y estás pegándote más, acercándote más. Y ahora ya como que estás lanzando saetas un poco más ya hacia ella, a su dirección. Empieza a provocar para que se manifieste, para que suba, se manifieste. ¿Cómo se hace esto? Pues ya el paciente ha sido ministrado, la presencia de Dios está ahí, ya están debilitando esos espíritus. El paciente en su cuerpo ya debe estar sintiendo una incomodidad fuerte de que salgan demonios, pero algo empieza a subir. Algo empieza a subir. Y que tiene que repetir estas palabras. Estamos provocando. Muy importante. Si se trata del esposo, tiene que decir, bueno, un ejemplo que yo uso, que funciona para mí es, dile que diga, yo amo a mi esposo y me someto a él. Yo no estoy por encima de él. Mi marido es muy útil. Son 3 cosas que yo he usado que hace que provoca, que suba, porque va a decir no, no va a poder, el paciente no va a poder y el espíritu va a subir para que no declare esas palabras, pues son palabras que le duelen,
palabras que no hace que el paciente crea que el esposo es inútil, el esposo no es el líder, el esposo no es la cabeza del hogar, que no está por encima. Entonces, estas frases, estas oraciones, yo amo a mi marido, me someto a él, no estoy por encima de él, mi marido es útil, mi marido puede lograr muchas cosas. Empieza a hablar cosas buenas del marido. Pero el punto es que la estrategia que uses es para que cosas que Jezabel no quiere que diga de su marido. Y cuando se trata del pastor, pues casi lo mismo. Yo respeto a mi pastor, yo me sujeto a él, yo confío en él, yo no estoy por encima del pastor. Entonces, eso va a provocar que se manifieste. Y lo he visto cuando, en diferentes casos, que cuando le haces repetir cosas así, es como que ya el paciente ya empieza a cambiar, el demonio empieza a subir, se manifiesta, empieza a tomar control del cuerpo, tomar control de la boca, porque no quiere que diga esas palabras, especialmente en este momento donde el Espíritu de Dios está operando. Número 8. Número 8, ya ahora sí tocó directamente atacar. Tocó directamente atacar este espíritu manipulador. Tienes que llamarla ahora por su nombre. Esta es la parte que es muy importante porque ya tú sabes que ya está ahí. Ya sabes que este espíritu está ahí. Entonces, en este momento es un momento clave. Es una ventana de tiempo que tienes. Es una ventana pequeña que tienes que si se te va, se te puede ir. Y puede estar ahí horas y horas y no pasa nada. Es una ventana de tiempo que puede pasar en algunos momentos, pero cuando la ves, cuando se sube, ya con fuerza, con autoridad, con denuedo, sin duda alguna, con mucha confianza, valentía, tienes que llamarla por su nombre. Llámala, Jezabel. En este momento te mando que subas. Ahora, sube en el nombre de Jesús y tienes que decirle que suba para que totalmente se manifieste. ¿Por qué? Porque la sorprendes, no se lo esperaba. Tienes que sorprenderla. Y quiero ir a... Esto también está en la palabra. Ella no se lo espera, ella siempre está en control. Ella piensa que siempre está en control. Ella sutilmente ayuda al líder, pero ella piensa que está en control. Siempre. Entonces no se espera ser sorprendida. Segunda de Reyes, capítulo 9. Versículo 30, este es cuando Jezabel muere. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzó entonces los ojos su rostro a la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Es una respuesta que yo no se esperaba. La sorprendió. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? O sea, con mucha autoridad. ¿Quién está conmigo? Échala fuera por la ventana. Entonces, es como que fue sorprendida en el momento. Y ella siempre que se sale con la suya, hasta el último momento de su vida, trataba de controlar, manipular, mentir sutilmente, pero ya es el momento de atacar de frente. Decirle: sube en el nombre de Jesús para que se manifieste. Y entonces sorprender. Tienes que sorprenderla. Ya de frente le llama su nombre. Número 9. Ya lo que toca es echar fuera. Empieza a mandarla que salga fuera. Número 10. Vamos otra vez a la palabra de Dios. Esta es la parte cuando ese espíritu es un espíritu muy terco. Es un espíritu que, te lo voy a decir, es terco, es fuerte. Pero tienes que citar Biblia. Como este demonio ha
tomado las características de Jezabel, la persona Jezabel de la Biblia, ha tomado todas sus características. Entonces es un demonio de manipulación que toma esas características en su totalidad. ¿Qué significa eso? Que cuando tú citas Biblia de acuerdo a lo que va en contra de la persona de Jezabel, le va a hacer daño en lo espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 33, dice: y él le dijo, echarla abajo, y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entonces, ya vamos a ir a tácticas que puedes usar cuando es terca. Atropéllala. Tienes que decir, ya ahora que los ángeles han sido desatados, tienes que pelear juntamente con los ángeles y decir, ángeles de Dios, atropellen a Jezabel. Lo dices con autoridad. Y te vas a dar cuenta cuando tú dices esto, porque está de acuerdo a lo que está escrito, ella va a empezar a sufrir mucho. Vas a ver la manifestación, el dolor, la agonía. Atropéllala. Atropéllenla con sus carros. Atropéllenla con sus caballos ahora. Y le va a doler. Se va a debilitar más y más y más. No va a poder aguantar estar en el cuerpo. Tiene que salir. Número 11. Más tácticas. Está en el versículo 36. Dice, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces ahí está la clave. Envía los perros que la coman. Así, literalmente así tienes que decir. Esto puede sonar absurdo para muchas personas, pero yo tengo una necesidad, no sé, Dios ha puesto una necesidad en mí de destruir a estos espíritus tercos, de ayudar al pueblo de Dios para ser efectivos en esta área, porque muchas personas tienen este espíritu, se los puedo garantizar, muchas personas. Y así como este espíritu, hay más espíritus que vamos, si Dios permite, vamos a enseñar sobre otros espíritus también parecido a esto. Pero si ustedes dicen esto, le va a doler más que este. Pero tienen que citarlo, tienen que decirlo. Ahora mando a los perros que coman a Jezabel, cómanla. Perros, cómanla. Y va a agonizar, le va a doler. Ya ha pasado, ya lo he visto, yo mismo he experimentado eso, estaba orando por diferentes personas y cuando he dicho esto, garantizado, puede salir en ese momento, puede salir o puede seguir siendo torturada y ya como que ya no tiene fuerzas, se está agarrando pero está siendo torturada, está siendo comida por los perros. Punto 12. Vamos a otra táctica, estamos dando tácticas acá. Versículo 30 del capítulo 9 dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, se atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Entonces, Jezabel se le ha dado dominio, se le ha dado poder. Y el poder no solamente es estos demonios, sino que tiene poder en ella. Y en lo espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios, es atavío. Tiene como joyas, un atavío. Tiene anillos. Y entonces lo que yo hago es que le digo, quítate los anillos para que esté totalmente debilitada. Ahora no se trata de torturar, ahora es debilitarla. Su poder cae. Entonces yo he dicho esto y el demonio empieza a sacar sus anillos y tienes que decirle que saque sus anillos de todos los dedos, de todos, uno por uno.
y no va a querer. Es como que, y ahí tienes que mandar más ángeles que la corten, que la quemen, y ahí le va a doler y se lo saca uno por uno. La última vez, el último paciente que oré por esto, me quedé sorprendido, y es cuando me di cuenta que es así. Yo mencioné este y estaba a punto de mencionar este, y antes que lo mencionara, o sea, yo no había dicho nada con este último paciente, que era una mujer, no lo había dicho, yo no hablé nada de anillos, y solita subió la mano y empezó a hacer esto. Y yo no creo que ella sabe, también el paciente no sabe de estas cosas, no creo, y empezó a hacer esto, y ahí dije, wow, o sea, yo estaba a punto de decirle que se saque los anillos, y lo empezó a hacer solita, porque es lo próximo que sigue. Entonces se está despojando de su atavío, mándale que se saque uno por uno sus anillos, eso le va a debilitar mucho. Entonces, número 13, ya debilitada, mordida, atropellada, no tiene poder ya porque se ha quitado sus anillos, es como que ese poder que legalmente, de alguna manera es como que algo legal, algo que tiene, se lo has quitado, lo has despojado de su poder. Lo próximo es echarla fuera y la echas al abismo. Al abismo se va. Es equivalente a empújala. Dices, ángeles, empújenla al abismo, así como Jehú dijo, échala abajo. Y la echaron abajo. Échenla abajo al abismo. Dígale, échenla abajo. Y es lo último que tienes que hacer. Porque acuérdate que estás echando fuera. Normalmente este espíritu no va a salir así nomás. Tienes que hacer estas cosas. Ahora si logras a la primera, bueno, gloria a Dios. Pero tienes que estar seguro, tienes que comprobar. Acuérdense que en este camino, en este ministerio de liberación, en el trabajo de liberación, tenemos que comprobar. ¿Cómo se comprueba? Pues cuando sale el demonio, tienes que hablar y tienes que decir el nombre de Jezabel. Jezabel está ahí, dime. Y ese demonio ya no va a estar. O sí, porque es un demonio con mucho orgullo. Tiene mucho ego, mucho orgullo y va a decir sí, se va a reír y se va a dar carcajadas, es lo que siempre hace. Es un demonio que no puede fingir, le gusta estar en el spotlight, o sea, en el centro de la atención. Va a responderte que sí está. Esto es cuando ya se están manifestando los demonios. Y si no, pues otro espíritu puede responder. Y por último, el último paso, ya ella ha sido echada fuera, ya no responde, el demonio no responde, ya el paciente, vas a notar que hay una recuperación inmediata, como que el paciente va a recuperar la conciencia. Muchas veces este espíritu va a querer hacer desmayar al paciente, va a querer hacerla desmayar, eso ha pasado muchas veces, también ha pasado, y digo, no se desmaya, ese cuerpo no se desmaya, levántate y trata de que no se desmayen. Lo último, purifícate. Purifícate orando por ti mismo. Esto ya es después, a solas con Dios. Tienes que purificarte. ¿Por qué? Porque este espíritu es uno de los espíritus que más se pega al sacerdote, o sea, la persona que está orando, el sacerdote, porque somos reyes, Él nos hizo reyes, sacerdotes, y en este papel, en este rol, en este trabajo, tomamos la posición de un sacerdote. Acuérdense eso. Purifícate, ora por ti mismo, que Dios te purifique, porque este espíritu a veces no se va al abismo, a veces se pega a ti o te sigue. Eso ha pasado, lo he visto y hasta me ha pasado a mí. Y quiero terminar con esto, con el testimonio. La razón que yo vi esta imagen en mis sueños, en visiones, es porque yo fui advertido que venía este espíritu. Y lo vi, era claro, mi sueño era clarito, era una visión de noche, lo vi clarito. Entonces, me acuerdo que
oré por una muchacha. Esto fue al principio de mis caminos con el Señor, hace ya 3 años más o menos. Y oré por muchas horas y había un espíritu muy fuerte de Jezabel por encima. Había muchos demonios, pero había un espíritu de Jezabel. Y estábamos orando y el próximo día me di cuenta que yo no estaba igual. Me di cuenta que yo estaba mal. Mis emociones estaban por todos lados, estaba molesto, me molestaba. Y así estuve por unos días. Y me acuerdo que todo lo que mi padre hacía, todo lo que él proponía en el ministerio, me molestaba. Todo me molestaba. Todo lo que él hacía yo pensaba que estaba mal. No, todo está mal y me molestaba mucho. Y no entendía por qué. Yo me veía a mi cuarto, Dios mío, ayúdame, ¿qué me sucede? Y hasta que llegó un profeta, un hombre de Dios que mi padre conoció, que tiene el don de discernimiento de espíritus muy fuerte, y me dijo de frente, sin saber nada, porque yo no había dicho esto a nadie, yo no le dije a mi papá, no le dije a nadie que me estaba pasando esto, no entendía lo que estaba pasando. Entonces este hombre vino y me dijo de frente, tú tienes un espíritu de una mujer encima tuyo, es como un espíritu, y me dijo, y era un espíritu de Jezabel. Y a mí me dijo, tienes que orar y tienes que ayunar 7 días. Y ayuné 7 días. Ese es un caso ya cuando el paciente, o sea, yo era el paciente, tú sabes que tú lo tienes, y yo me humillé y dije sí. Yo reconozco que sí, me arrepentí lo que tenía que arrepentirme, aprendí, inmediatamente empecé a aprender lo que hice mal en la administración, todo, aprendí varias cosas y ayuné 7 días. Y le rogué a Dios que me liberte y yo mismo oré. Fue una autoliberación. Pero esta enseñanza no es tanto para autoliberación. Esta enseñanza es para las personas que van a orar por otros. Esto es algo que yo no lo he escuchado, nadie me ha enseñado. El Espíritu de Dios me enseñó. Y realmente espero, aunque sea controversial con todo lo que se habló, yo sé que gente puede hablar cosas malas, no me importa. Lo que yo pienso que he sido llamado a hacer con estos temas es poner algunos fundamentos, algunas columnas donde los demás pueden edificar encima. Entonces ustedes van a seguir aprendiendo de parte del Señor, de acuerdo a la palabra, su espíritu, la experiencia que van a tener haciendo ministración, haciendo liberación, porque no vengan a venir que estoy equivocado y nunca han echado fuera un demonio. Si tú nunca has echado fuera un demonio, tu opinión realmente no importa. Pero si quieres avanzar, esto es como un fundamento, son experiencias que podemos avanzar y mejorar, vamos mejorando, pero te aseguro que si sigues estos pasos, vas a ser efectivo. A mí me funciona. A ti también te puede funcionar para vencer a este enemigo, esta perversa Jezabel, un espíritu terco, rebelde, manipuladora, y tiene que ser destruida, tiene que ser totalmente quitada del pueblo de Dios. Quitada del hogar, quitada de la iglesia, quitada de la congregación. Y acuérdense, no confronten de frente a la persona. Tienen que hacerlo correctamente para no causar un tropiezo a esa persona que quizás realmente necesita ayuda. Tiene que ser ministrada efectivamente con misericordia. Ok, hermanos, espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Dios los bendiga a todos.